¿Es suficiente tener un contrato firmado y haber pagado el precio para exigir el otorgamiento de escritura pública de un inmueble? Imagina que eres un comerciante y deseas comprar un local comercial y buscas y lo encuentras. Negocias el precio, firmas un documento privado, es decir, firmas un contrato de compra-venta de ese local comercial, pagas el 100% del valor y el vendedor te entrega las llaves. Te instalas tú en ese local comercial que has comprado, que es el local comercial de tus sueños, trabajas en el inmueble por muchos años, produces ese local comercial y cuando finalmente decides formalizar todo ese contrato privado que has celebrado y lo decides hacer ante un juez para obtener tu escritura pública y así llegar a los registros públicos para que se te reconozca o para que se publicite que tú eres el propietario de ese local comercial que habías comprado hace años, el Poder Judicial te dice: señor, usted no es el dueño del local comercial y no tiene derecho a que se le otorgue la escritura pública. ¿Cómo es posible que habiendo pagado y teniendo la posesión de ese local, la posesión de ese local comercial, ocupando por muchos años, la justicia te dé la espalda, no a ti como comprador? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Michael Robles. Bienvenidos a Informe Jurídico, ex Informe Judicial. Hoy desentrañaremos una de las sentencias más didácticas de la Corte Suprema sobre el otorgamiento de escritura pública. En este caso, la delgada línea entre un compromiso de contratar y una compra-venta definitiva. ¿Marcó qué cosa? Marcó la diferencia entre el éxito legal y la pérdida total de una inversión realizada. Analizaremos por qué la fe pública y el pago del precio no pueden sanear un contrato donde el vendedor nunca fue el titular, y cómo el artículo 1412 del Código Civil peruano se convierte en una barrera infranqueable cuando no se configuran los elementos esenciales del acto jurídico. Si eres abogado, estudiante de derecho, o estás pensando comprar una propiedad o estás pensando comprar un local comercial, quédate, quédate que este caso es la lección perfecta sobre por qué en el derecho civil peruano la forma de un contrato y la titularidad no son negociables. ¿Puede entonces un juez otorgar una escritura pública sobre un contrato que aún no es definitivo? ¿No es cierto? Muchos abogados, sinceramente, muchos abogados confunden la ejecución de las prestaciones con la perfección del título de un contrato o de una propiedad que han comprado. En la casación, en la casación 857-2020 Lima Este, la Corte Suprema nos recuerda que el pago del precio y la entrega de la posición no son suficientes para transmutar un compromiso de contratar en una compra-venta definitiva. Si el vendedor, claro está, si el vendedor carece de titularidad. ¿Ok? Y esta es precisamente la casación que hoy vamos a analizar, que hoy vamos a conocer. ¿Por qué? Porque el proceso de otorgamiento de escritura pública, para conocimiento de todos, no es una vía para sanear vicios de disposición de inmuebles. ¿Ok? El núcleo de la controversia en este proceso que vamos a revisar hoy, que voy a traer, que les voy a contar como una historia, obviamente una historia real, radica en la naturaleza del acto jurídico. El demandante, ¿por qué? Porque el demandante en este proceso presentó un compromiso para contratar, sujeto a una condición. ¿Cuál? Que el vendedor fuera declarado heredero. Sin embargo, se pretendió accionar bajo el artículo 1412 del Código Civil, que exige la preexistencia de una obligación de formalizar. Entonces, es exigible la formalización de una compra-venta cuando el acto que la sustenta es un contrato preparatorio cuya condición suspensiva ha fallado. ¿Es posible formalizar eso? O inclusive hacerle la escritura pública.
de un contrato preparatorio cuando esa condición suspensiva ha fallado, señores, o no se ha dado? ¿Puede la ejecución de las prestaciones, como pagar el precio y entregar el bien, convertir a a un documento eh, señalado como compromiso de contratar en una compra-venta definitiva? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un juez se enfrenta a una demanda de otorgamiento de escritura pública donde el vendedor carece de titularidad registral, donde el vendedor demandante carece de titularidad registral? ¿Qué pasa? En los próximos minutos vamos a romper el mito de que la buena fe y la posición lo curan todo, porque no siempre es así. Y lo digo y siempre lo he dicho, y siempre debemos tenerlo presente. ¿Ok? La buena fe y la posición no siempre lo curan todo. Y además vamos a descubrir en conociendo esta casación, por qué el artículo 1412 del Código Civil exige mucho más que un simple papel firmado. Pero antes, señores, antes de empezar en conocer los hechos narrados, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el demandante? ¿Qué es lo que dijo la parte demandada? ¿No? Te pido, por favor, que te suscribas y que compartas el video para que llegue a más personas, ¿no? Y también para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo estos tipos de videos. ¿Ok? Por favor, apóyame compartiendo el video. Gracias. Muy bien. Primero, vamos ahora a empezar con la historia. ¿Sí? Primero, vamos a conocer quiénes son, quiénes son las partes que intervienen en este proceso judicial. Por un lado tenemos a David y Eulalia, que son los demandantes, ¿ok? David y Eulalia son parejas, son su matrimonio, y ellos son los demandantes. Y por otro lado, tenemos a Rudy y a Mariela. Ellos son la parte demandada, ¿ok? Ellos son la parte demandada. Ellos son herederos de, obviamente, herederos de su padre, y es su padre de estos, que es Nectalí, es el que había realizado este compromiso para contratar, se había comprometido con David y Eulalia, el padre de los demandados, se había comprometido con David y Eulalia para que realicen o formalicen la compra-venta del inmueble que es de un local comercial. ¿Ok? Muy bien, ellos son las partes que intervienen. Entonces, el proceso es proceso de otorgamiento de escritura pública. ¿Ok? Ahora sí, vayamos a los hechos, como segunda parte, ¿no? Vamos acá. Como dije, David y Eulalia son la parte demandante en este proceso judicial de otorgamiento de escritura pública. David y Eulalia interponen demanda contra Rudy y Mariela, ¿no? Solicitando al juez el otorgamiento de escritura pública por la compra de la totalidad de acciones y derechos de un inmueble. ¿Ok? De un inmueble. ¿Quién le había vendido este inmueble? Su padre, Natalí, porque Natalí ya había fallecido. ¿Okay? Entonces, pero ¿qué cosa es lo que dice David de Eulalia en su escrito de demanda? David de Eulalia, parte demandante, insisto, parte demandante en este proceso, solicita, ¿no? Es decir, toca la puerta del Poder Judicial y le dice, señor juez, solicito que se ordene el otorgamiento de escritura pública por la compra de la totalidad de acciones y derechos de un inmueble que se trata exactamente de un stand comercial, fundamentando su pedido en un documento denominado contrato privado de compromiso a contratar. Mira esto cómo es lo que ha hecho acá, estas partes, cómo han celebrado este contrato de supuestamente compra-venta, creyendo, ¿no? David y Eulalia creyendo que esta es una compra-venta de un stand comercial. Lo dominaron contrato privado de compromiso a contratar. Hay que tener cuidado. Celebrado, como le dije, entre Nectalí, que era el padre de los demandados, de Rudy y Mariela, y David y Eulalia, que son las partes demandantes. Como Nectalí había fallecido y
y Rudy y Mariela son los herederos, los hijos de Nectalí, es por eso que David y Eulalia interponen una demanda contra los herederos, contra los sucesores legales de Nectalí. ¿Esto está bien? Sí. La demanda si tú has celebrado un contrato de compra-venta de un inmueble, ¿no? Y en el momento de formalizar o elevar la escritura pública, muere de repente el que te vendió, entonces tú puedes solicitarle a sus hijos, a sus herederos, de que ellos suscriban y eleven ese contrato que firmó su padre a escritura pública, ¿no? Para que así tú puedas llegar a registros públicos y tener tu propia partida, y en esa partida registrar el inmueble aparezca tu nombre como titular de ese predio, de ese local comercial o de ese inmueble. ¿Ok? Muy bien. David y Eulalia en su demanda sostienen que el vendedor Nectalí, padre de los demandados, Rudy y Mariela, se obligó a transferir el 100% de los derechos sobre el bien a cambio de un precio de $26.500, el cual, dice la parte demandante, fue cancelado íntegramente al momento de la firma de este contrato privado, de este supuesto contrato privado. Argumentan, además, si el bien, ¿no? Si bien, ellos dicen, si bien el documento se tituló como un compromiso de contratar, en la práctica constituyó un contrato de compra-venta definitivo porque se pagó el precio y se les entregó la posición del bien, o sea, se les entregó la llave, Nectalí le entregó la llave y ellos ocuparon el bien y empezaron a trabajar en ese local comercial, la cual entonces los demandantes señalan que ellos actuaron de buena fe. Muy bien. Asimismo, y por último, dicen ellos en su demanda de que si bien tenía la calidad de un bien social del vendedor con su fallecida cónyuge, y que tras la muerte de ambos, los herederos deben cumplir con la formalización del acto. Esto es lo que dice, en resumen, la parte demandante. ¿Ok? ¿Quién? David y Eulalia. ¿Contra quién? Contra los herederos de Nectalí, que son Rudy y Mariela. Muy bien. Esta es una primera versión. Ahora vamos a conocer, para que se nos quede un poco en gráficos, qué cosa es lo que dice David y Eulalia. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Como dije, por un lado la parte demandante, David y Eulalia, y por otro lado Rudy y Mariela. Acá tenemos a Rudy, ¿no es cierto? Rudy es tenemos acá a Nectalí. Nectalí es el vendedor, el padre de Rudy y Mariela, ¿no? El que le vendió este local comercial a David y Eulalia. Y este Rudy es cónyuge. ¿Cónyuge de quién? Él Nectalí era casado, ¿no? Casado cuando supuestamente vendió ese inmueble, están a los demandantes, David y Eulalia, ¿no? Pero su esposa, su cónyuge, había fallecido. ¿Ok? Había fallecido. Muy bien. Entonces, de esto es más o menos lo que se trata, o en resumen, ¿no? Es por esto que estos demandantes piden el otorgamiento de escritura pública. Vayamos ahora a conocer qué cosa dicen los demandados. Mira, ve, admitía trámite la demanda de, de los demandantes, ¿no? De David y Eulalia. El juez corre traslado de esa demanda, ¿a quién? A los demandados, a Rudy y a Mariela, que son hijos del vendedor Nectalí. Rudy y Mariela contestan la demanda y ellos rechazan en todos sus extremos, es decir, no quieren dar la escritura pública, ¿no? Ellos no se desentienden de eso. Los demandados, ¿no? Que son herederos, como dije, del vendedor del stand llamado Nectalí, alegaron que su padre, el causante, llamado Nectalí, no podía disponer unilateralmente del bien al ser un bien social, dice, existiendo otros herederos como su cónyuge que ostentaban derechos. Claro, como un principio, ¿no? Señalé. Ellos dicen que ese inmueble en realidad era un inmueble, ¿no? De una sociedad conyugal conformada entre Nectalí, el que vendió, y su esposa. Pero solamente vendió Nectalí, ¿no? Y su esposa ya había fallecido. Entonces, y no se había hecho la sucesión intestada. O sea,
Por lo tanto, ellos por eso desconocen, rechazan esa supuesta compraventa que ha realizado su padre Nectalí. ¿Ok? ¿Qué más? Asimismo, ellos cuestionaron la veracidad del pago y de la entrega de la posesión, afirmando que se trató de un acto simulado aprovechando que el vendedor, su padre, se encontraba privado de su libertad. Mira, ahora, acá exactamente en la contestación de demanda no se observa si estaba privado de su libertad por alguna enfermedad, postrado en la cama, no sé, por la avanzada edad, o si estaba privado de libertad por había cometido algún delito, o sea, estaba preso, ¿no? No se especifica. Pero acá solamente dicen ellos eso. Muy bien. Esta es una segunda versión de los hijos del vendedor, de los demandados Rudy y Mariela. Pero ¿qué más? En el proceso, ¿no? Después que contesta la demanda, los demandados Rudy y Mariela, los hermanos, hijos de Nectalí, se apersona al proceso y se le incluye, se incorpora al proceso Saúl. ¿Y quién es Saúl? Saúl era el hijo de la cónyuge de Nectalí, el hijo del vendedor Nectalí. No sé, hijo, ¿no? O sea, medio hermano de los demandados, Rudy y Mariela. Entonces, él se incorpora al proceso como litisconsorte necesario pasivo, ¿no? Saúl. ¿Quién es Saúl? Vuelvo a repetir, hijo del cónyuge del vendedor Nectalí. En su contestación de demanda, Saúl, ya como litisconsorte necesario pasivo, manifestó que el inmueble no era un bien social, sino era un bien propio de su madre, que lo había adquirido antes de su matrimonio con Nectalí, el vendedor. Es decir, Saúl dice que mi madre, antes de casarse, compró ese inmueble. Entonces es un bien propio, no es de la sociedad conyugal, como erróneamente señala, ¿te acuerdas? Sus medio hermanos, los demandados, ¿no? Rudy Mariela. Rudy Mariela dice que ese bien es de la sociedad conyugal. Pero Saúl dice, no, esto es un bien adquirido antes que su madre se casara con Nectalí. Y por lo tanto es un bien impropio y no de la sociedad conyugal. Entonces, ¿esto qué quiere decir en la práctica? ¿Qué puede pasar? Que Nectalí ha vendido un inmueble ajeno. Mira el problema en que se meten los compradores, ¿no? Los compradores que hoy en este proceso son demandantes. ¿Qué más? Pero vayamos a conocer un poco más. Eh, Saúl también precisó que ese contrato, denominado compromiso de contratar, estaba sujeto a una condición. ¿Cuál? Que el vendedor fuera declarado heredero de su madre en un plazo de 60 días, lo cual nunca ocurrió. Por tanto, sostuvo que el contrato carecía de eficacia jurídica al no haberse cumplido con esa condición. Mira estos tres argumentos muy puntuales que contesta la demanda el litisconsorte necesario Saúl, hijo de la cónyuge de Nectalí el vendedor. Es muy interesante. ¿Ok? ¿No? El compromiso de contratar, dice Saúl, que estaba sujeto a una condición de que el vendedor fuera declarado heredero de su madre en un plazo de 60 días, lo cual nunca ocurrió. Entonces, si en ese compromiso para contratar decía de que Nectalí iba a ser heredero, entonces sí el contrato era eficaz. ¿Ok? Pero como nunca se dio esa condición, porque nunca a Nectalí se le declaró heredero, por lo menos a la fecha de interposición de la demanda, se le declaró heredero de su cónyuge, ¿no? Entonces, el contrato carece de eficacia jurídica. Muy interesante. ¿Qué más? Ya tenemos tres versiones, ¿no es cierto? Los demandados, Mariela y Rudy, dicen que ese inmueble pertenecía a la sociedad conyugal y por lo tanto su madre no había participado, solamente Nectalí había participado de ese inmueble, por lo tanto carece de eficacia segura. Pero sin embargo, Saúl, su medio hermano, que es hijo de la cónyuge de Nectalí, dice, no, este inmueble lo adquirió mi madre antes de casarse con Nectalí y por lo tanto es un bien propio. Y Nectalí ni siquiera a la fecha había sido declarado heredero para que se pueda hacer efectivo ese contrato o ese compromiso para contratar que había suscrito su Nectalí con los demandantes, ¿no? Con David y Eulalio. ¿Ves?
Entonces tenemos acá tres versiones. Tres versiones. Muy bien. ¿Qué más? Ya conociendo, ya conociendo las versiones, las tres versiones de los demandantes, de los demandados y del litisconsorte necesario pasivo. Litisconsorte necesario pasivo es aquel que se incorpora al proceso, ¿no? Que no ha sido demandado, ¿no? En la demanda, pero se incorpora al proceso, ¿no? Siendo pasivo es como decir, como se persona el proceso como demandado, para que pueda coadyuvar de repente, ¿no? O que la decisión que puede tomar el juzgado le puede afectar a este tercero, por eso es que se incorpora como litisconsorte necesario pasivo. O también podría ser, en otro caso, podría darse, también existe el litisconsorte necesario activo, cuando actúa como demandante. En este caso, es pasivo porque está actuando como demandado en el proceso. Ok, muy bien. Como le dije, ya conociendo estas versiones, el juez de primera instancia emite la sentencia, ¿no? El juzgado declaró improcedente la demanda bajo los siguientes criterios. Improcedente la demanda, ni siquiera infundada. Ojo, o sea, solamente ha revisado una cuestión de forma y no se ha pronunciado sobre el fondo, si le corresponde o no le corresponde. Muy bien, pero ¿cuáles fueron los criterios o el fundamento del juez de primera instancia para declarar improcedente la demanda? El juez de primera instancia dice que el documento presentado, ¿no? Este compromiso para contratar, no constituye un contrato de compra-venta definitivo, sino un compromiso, como dice en el contrato, un compromiso de contratar a futuro. El otorgamiento de escritura pública tiene como fin formalizar un contrato ya existente, lo que no ocurre en este caso. No era un contrato definitivo, era un compromiso para contratar más adelante. Entonces, por eso nos corresponde otorgar la escritura pública y declarar improcedente. Además, el juez dice que se determinó que el vendedor no era el propietario del inmueble al momento de celebrar el compromiso. El propio contrato reconocía que la propiedad, dice, pertenecía al 100% a la cónyuge fallecida de Nectalí, el vendedor. Entonces, dice además que no se acreditó que este vendedor Nectalí hubiera sido declarado heredero de su cónyuge. Por lo tanto, no contaba con facultades para transferir esa propiedad. Mira lo que dice, o vean lo que dice el juez de primera instancia. ¿Ok? El juez ya lo tenía claro, ¿no? Revisó todos los medios probatorios, sobre todo analizar, en este caso, en un contrato, en un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez lo que tiene que hacer es revisar bien ese contrato, ¿no? A ver, si encuentra algún defecto, de repente no va a no va a ordenar que se otorgue la escritura pública. Y como se ha dado acá, ¿no? Dice que ese documento que presentó como prueba o que acreditaba tener título de ese local comercial, ¿no? Dice el juez que no es un contrato de compra-venta de ese bien de manera definitiva, sino simplemente un compromiso para contratar a futuro y bajo una condición de que el que está celebrando ese contrato sea declarado heredero. Cosa que en el proceso no hay prueba, o no hubo prueba, o medio probatorio, que acredite de que Nectalí, el vendedor, había sido declarado heredero. No, las partes demandantes nunca acreditaron eso, porque es obligación del demandante, de acreditar los hechos que configuran su pretensión y también, ¿no? Es responsabilidad de los demandados respecto a los hechos que configuran su defensa. Pero en este caso, sí, los demandantes, su pretensión es que se le otorgue la escritura pública de un contrato que han celebrado, entonces ellos tienen que acreditar, ¿no? Para el otorgamiento de la escritura pública tienen que acreditar que ese contrato es un contrato definitivo y no simplemente un contrato o un compromiso para contratar a futuro y todavía bajo una condición de que este que está suscribiendo sea declarado heredero. Entonces, bien esta sentencia, me gusta esta sentencia de primera instancia, ¿no? Que declara improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública. Y mal, pues, por los demandantes, ¿no? En el momento de comprar, ellos debieron haber revisado, ¿no?
habían haber revisado si este Nectalí era heredero y a quién le pertenecía ese inmueble. Si hubiesen revisado ellos, hubiesen hecho un estudio de títulos de ese local comercial antes de comprar, se hubiesen dado cuenta de que ese inmueble no le pertenecía a Nectalí, sino le pertenecía a su cónyuge que la había adquirido como un bien propio, o sea, un bien adquirido antes de que se casara con Nectalí. ¿Ok? Mira la responsabilidad. Por eso, señores, siempre antes de comprar un inmueble, hagan un estudio de títulos. Hagan un estudio de títulos. Asegúrense, vayan con un abogado. ¿Sabes qué, señor abogado? Mira, ve, yo voy a comprar un inmueble, por favor. Este señor me está vendiendo este inmueble, esta es la partida. Haga usted un estudio de títulos si es factible, pues, si puedo comprar ese inmueble. O bien, si está gastando por un inmueble más de 20.000, 30.000, 40.000, no sé, miles de dólares, ¿no? Se gasta un poquito más y págale los honorarios a un abogado con experiencia en bienes inmuebles, ¿no? En derecho inmobiliario, para que no, después en el futuro no tengas estos problemas. ¿Ok? Pero ¿qué más? ¿Qué más viene? Ahora acá tenemos, eh, no contento obviamente con esta sentencia, David de Loller y Eulalia, los demandantes, interponen un recurso de apelación. La parte demandante, estos demandantes, impugnaron la sentencia alegando que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente los medios probatorios ni el hecho de que se pagó el precio total, lo que convierte, dice que esta situación o este documento que compromiso a contratar lo convierte en un contrato definitivo. Claro, el día dice, si yo pagué el precio, si este Netalí me entregó las llaves y yo estoy en posición ahí y vengo trabajando en ese inmueble, ¿no? Sin problemas, entonces ya se convierte, dice ellos, en un contrato definitivo. Y eso no ha valorado el juez de primera instancia. Eso es lo que dicen los demandantes en su recurso de apelación. Pero ¿qué más dice? Dice además que acá este juez de primera instancia ha incurrido en un error al no reconocer que el vendedor Nectalí, en su calidad de esposo, supercite, como que era heredero forzoso, obviamente dice, y por ende, el juzgado debió considerar su derecho sucesorio sobre el bien inmueble. Es decir, como murió la señora, entonces el esposo, ¿no? Es un heredero forzoso. Y por lo tanto, al ser un heredero forzoso, el juez debió haber considerado esta situación de Nectalí, ¿no? Para que ordene el otorgamiento de la escritura pública. ¿Ok? Muy bien. Pero estos son dos criterios, dos argumentos, dos agravios que presenta David y Eulalia en su recurso de apelación. Sube a la sala civil de la Corte Superior, sube a sala este recurso de apelación y la sala civil de la Corte Superior emite la sentencia de segunda instancia. ¿Y qué crees? Confirmó la improcedencia de la demanda basándose en lo siguiente. Los jueces superiores dicen que del texto de las cláusulas del contrato, de ese contrato denominado compromiso para contratar a futuro, se desprende que el vendedor Nectalí solo tenía un derecho expectante. Solo tenía un derecho expectante. Mira la palabra que utiliza la sala. Solo tenía un derecho expectante, o sea, en el futuro. Él dice, Nectalí se comprometió a transferir el bien, o sea, este local comercial, ¿no? Una vez que fuera declarado heredero universal de su cónyuge, condición que nunca se cumplió y que condición ni siquiera la parte demandante lo ha acreditado. Entonces, dice la sala superior, quedó fehacientemente acreditado que el único heredero universal de la propietaria original fue su hijo Saúl, el que se incorporó al proceso como liticonsorte necesario pasivo, y no precisamente el vendedor Nectalí. Entonces, estos hechos se corrobora que el inmueble era un bien propio de la cónyuge fallecida y no de un bien social, por lo que era jurídicamente imposible que el vendedor Nectalí fuera declarado heredero de la totalidad de las acciones y derechos de ese
inmueble de ese local comercial. Primera instancia, pierde los demandantes. Segunda instancia, se ratifica, es decir, vuelve a perder los demandantes. No hay otorgamiento de escritura pública. ¿Qué más? No contentos los demandantes de haber perdido en primera y segunda instancia, presentan su último recurso. Es el recurso extraordinario de casación. Y sube a la Sala Suprema y la Sala Suprema emite la sentencia casatoria declarando infundado su recurso. Pero, ¿cuáles fueron los fundamentos para declarar infundado el recurso de casación? La Corte Suprema. Respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Suprema dice en esta sentencia, dice que la sentencia de vista del colegiado superior de la Sala Civil dice que cumplió con pronunciarse sobre todos los agravios de la apelación y no adolece la falta de motivación ni la valoración conjunta de los medios probatorios. En ese aspecto, dice, hasta ahí todo está bien. Esa sentencia de vista que está impugnando los demandantes está correcta. No vulnera ningún derecho constitucional del debido proceso ni de la debida motivación de resoluciones judiciales. ¿Ok? Ahora, también señala la Corte Suprema para que proceda el otorgamiento de escritura pública, y esto lo precisa, ¿no? Según el artículo 1412 del Código Civil, es necesaria la preexistencia de un contrato con todos sus elementos esenciales. ¿Y cuáles son los elementos esenciales de un contrato de compra-venta? Sujeto, ¿no? Es decir, las partes que intervienen, el objeto, en este caso, ¿cuál sería? El inmueble, existe el inmueble, y el precio, ¿hubo precio? Sí, $25,000 y tantos, y la obligación de transferir. En este caso, en este proceso, como hemos visto, no se configuró el elemento del sujeto vendedor con titularidad o facultad para disponer o para vender ese inmueble, ya que el transferiente, Nectalí, que había transferido Nectalí, el vendedor, solo alegó un derecho expectante que no se llegó a concretar, porque nunca se le declaró heredero de su esposa, por lo menos hasta el momento de los hechos. Entonces, al no existir un contrato de compra-venta configurado o definitivo, no es jurídicamente posible ordenar el otorgamiento de la escritura pública solicitada por los demandantes y por los que son también los recurrentes en casación. ¿Ok? Interesante el caso, señores. Ya hemos conocido los hechos, ¿no? Muy bonito. Las versiones de los demandantes, de los demandados, hasta del desconsorte necesario. Lo que han resuelto el juez de primera, segunda y la Corte Suprema. Entonces, acá viene debates jurídicos para aprender un poco más. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿No? Para debemos acá aprender sobre todo la importancia que tiene esta sentencia casatoria y cómo afecta, señores, cómo afecta a cualquier persona que desee comprar un inmueble o que desee comprar una propiedad o un stand comercial como es el caso. Entonces, he preparado una serie de preguntas y respuestas diseñadas para un público, para ustedes que me están viendo, ¿no? ¿No? Donde se ven los riesgos y realidades legales de que se puede incurrir en una compra-venta de un inmueble. Muy bien, pasemos entonces con las preguntas. ¿Es suficiente tener un contrato firmado y haber pagado el precio para exigir una escritura pública de un inmueble? No siempre, señores. Muchas personas creen que el solo hecho de pagar y tener un documento firmado obliga al juez a darles la escritura pública e inscribir su derecho en su NAR. Sin embargo, debemos ser conscientes, ¿no? Como se muestra en este caso, como hemos conocido en este caso, si el documento es solo un compromiso, o sea, una promesa de vender a futuro y no una compra-venta definitiva, o si faltan requisitos esenciales del contrato de compra-venta, como la titularidad real del vendedor, el juez nunca te podrá formalizar esa transferencia. El juez nunca te podrá otorgar
esa escritura pública y nunca podrás, por tanto, llegar a los registros públicos para que se te escriba esa propiedad a tu nombre. Entonces, acá tienes que tener mucho cuidado al momento de comprar un inmueble. Fíjate bien, analiza en un estudio de títulos quién es el que está vendiendo el inmueble. ¿Tiene esas facultades para venderte el inmueble? Revisa bien lo que firmas, porque en los contratos de compra-venta de bienes inmuebles son contratos muy onerosos, son contratos que cuestan, que una mala transferencia, una mala operación, una mala compra hace que pierdas mucho dinero. ¿Qué diferencia hay entre un compromiso de contratar y un contrato de compra-venta? Obviamente hay una fuerte diferencia, y vital, y vital. Un contrato de compra-venta es el acuerdo final donde se transfiere la propiedad, donde se transfiere ese derecho, ¿no? Donde una de las partes enajena es su inmueble, ¿no? Y el otro es el que se adquiere ese derecho o ese título de propietario. En cambio, un compromiso de contratar es solo una promesa de que en el futuro las partes firmarán un contrato definitivo o un contrato real. En este caso legal que hemos visto, la Corte Suprema determinó que no se puede pedir una escritura pública de algo que todavía no es un contrato definitivo. ¿Ok? Por eso, vuelvo a decir, tengan mucho cuidado. Alerta roja, como sale en la diapositiva que he preparado. Alerta roja. ¿Ok? Compromiso de contratar y un contrato de compra-venta definitivo. Tengan mucho cuidado. Si le compro un inmueble a un viudo o viuda, ¿estoy seguro legalmente? No necesariamente. En esta sentencia, el vendedor pretendía vender un puesto comercial que era de su esposa fallecida, que lo había adquirido su esposa como bien propio. ¿Por qué? Porque se lo había adquirido antes que se casara. Entonces, este vendedor, asumió que por ser el esposo, era el dueño. Sin embargo, legalmente no se había realizado la sucesión intestada correctamente y el inmueble resultó ser un bien propio de la esposa, como le dije, y no como erróneamente habían alegado también los demandados, ¿no? Como un bien de la sociedad conyugal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Perdón, ¿cuál es la lección aquí? Antes de comprar a un heredero un inmueble, asegúrate de que la sucesión de este heredero que te está vendiendo esté inscrita ya en los registros públicos, esté inscrita en su nombre, porque si no, no, estarías comprando problemas. ¿Qué pasa si el vendedor me vende un bien que todavía no está a su nombre, pero me promete que lo estará pronto? Esto abunda, ¿no? Comprar así ya, ¿no? Hay esos vendedores, hay vendedores que hacen eso, ¿no? Todavía no está mi nombre, te vendo, pero todavía no está mi nombre, pero muy pronto va a estar, ya estamos haciendo los trámites, ¿no? Y la gente compra, pues, cree. Toma, te doy la llave, si quieres ya pon en posición, quédate ahí. Si vas a dar, bueno, lo que vaya que es, ya de una vez ocupamos. Eso piensan, pero no necesariamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Se corre riesgo, pues, y un riesgo altísimo, señores, un riesgo altísimo. Estarás comprando un inmueble con problemas. En este proceso judicial que hemos visto, que te he contado, el vendedor condicionó la venta a que fuera él declarado heredero en un plazo de 60 días. Como esto nunca había sucedido, o sea, nunca fue declarado heredero, ¿no? Porque el hijo de la fallecida resultó ser el único heredero de ese inmueble. El comprador, ¿no? Hoy demandantes en este proceso que hemos conocido, se quedó sin propiedad y sin poder exigir la escritura pública. Ya no puede exigir la escritura pública. A pesar de haber pagado el dinero, a pesar de haber ocupado el inmueble, a pesar que viene ocupando el inmueble y a pesar que viene produciendo en ese inmueble, a pesar que viene pagando su luz, su agua y todo. Pero no puede, pues, elevar escritura pública. ¿Por qué? Porque se compra una expectativa y no una realidad. Y la realidad puede ser comprobable.
tú quieres comprar una casa realmente, comprueba que esa casa existe, que esa casa tenga su verdadero propietario, que el que te está vendiendo es el titular. ¿Ok? ¿Por qué la justicia falló en contra del comprador si éste actuó de buena fe y tiene la posesión del local? Buena pregunta, muy interesante. Porque el derecho al otorgamiento, ojo, el derecho al otorgamiento de escritura pública solo sirve para formalizar un acto jurídico que ya es válido y perfecto y definitivo. Si el vendedor no tenía el derecho legal para vender porque no era el dueño, el contrato tiene un defecto, pues, y un defecto de origen. ¿Cuál? Que la buena fe o la posición no pueden corregir, señores, en este tipo de juicios. Estamos frente a un proceso de otorgamiento de escritura pública. Y acá, en este proceso, no se puede, la buena fe o la posición, como se da en el caso, no pueden corregir, no se pueden corregir en este tipo de juicios. ¿Ok? Es decir, a ver, ¿cómo explicarlo de otro modo? La buena fe y la posición no pueden corregir las deficiencias de tu contrato, de tu supuesto contrato que has celebrado. No, no puede. Y menos lo va a habilitar para que este contrato defectuoso llegue a ser elevado a escritura pública y se inscriban tus derechos en SUNAT. Lamentablemente. Así es. Así se dan las cosas. ¿Cuál es el error principal que cometió el comprador en este caso? Confiar, bueno, confiar en un documento privado sin verificar previamente en registros públicos quién era el verdadero dueño. Si el comprador hubiera revisado la partida del inmueble, habría visto que la dueña era la esposa fallecida y que el esposo no tenía facultades para vender por sí solo dicho inmueble y no lo hubiese comprado. Por eso, siempre, ten cuidado, alerta roja, momento de comprar un inmueble. ¿Cuáles son los consejos prácticos para evitar estos problemas? Sencillo, actuar con diligencia, un comprador diligente, actuar como todo comprador diligente. ¿Y qué es un comprador diligente en este caso? ¿Qué hace? Pide, al momento, antes de comprar, pide un certificado registral. Nunca firmes un compromiso de compra sin ver la copia literal o el certificado registral inmobiliario. ¿Ok? Y tiene que ser certificado registral inmobiliario actualizado, por si acaso. ¿Ok? Tú, si es posible, tú mismo sácalo. No te confíes en la que el vendedor te está dando. Mira, esta es la partida registrada, revísalo. Y tú ves ahí. No, no te confíes con eso. Tú mismo puedes sacar esa partida registrada y ahí lo revisas. El otro, identifica el tipo de contrato. Si en el documento dice minuta de compra-venta, es distinto a un documento que diga compromiso de contratar. El primero es definitivo y el segundo solo es una promesa de venta. El siguiente, cuidado con las sucesiones. Sí, pues, tienes que tener cuidado con las sucesiones, con los herederos. Si compras a herederos, exige que la sucesión intestada esté determinada e inscrita y que todos los herederos firmen la venta. Si son 2, 6 o 10 herederos, todos tienen que firmar. ¿Ok? No se confíe usted, señor, en la posición, como se ha visto en el presente caso. Estar dentro del inmueble o tener las llaves no le hace dueño legal si el contrato que sustenta tu compra tiene alguna deficiencia. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el presupuesto sustancial para la procedencia de una pretensión de otorgamiento de escritura pública según el artículo 1412 del Código Civil? El presupuesto, esto es una pregunta un poco más complicada, ¿no? Para abogados y estudiantes de derecho. El presupuesto fundamental es la existencia de un contrato válido, ¿ok? De un contrato válido y definitivo, que contenga todos los elementos esenciales, sujetos, objeto, precio y obligación de transferir. La acción de otorgamiento de escritura pública tiene una naturaleza de control de la formalidad, lo que se llama en derecho approbationem. Por tanto, no puede ser utilizada para perfeccionar un contrato inexistente o un contrato de repente defectuoso ya, o nulo, peor ya nulo, ¿no? O un contrato preparatorio que no ha transitado hacia su etapa definitiva, como vuelvo a insistir, como hemos visto.
¿Cómo influye la distinción, entre bien propio y bien social en la legitimidad para obrar pasiva en este proceso? ¿De acuerdo? De Saúl, ¿no? ¿no? A ver, la distinción es crítica acá. Acá la distinción es crítica. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo influye la distinción entre bien propio y bien social en la legitimidad para obrar pasiva en este proceso? Esta distinción es crítica y hay que tener cuidado. Al determinarse que el inmueble era un bien propio de la cónyuge fallecida, adquirido antes del matrimonio, la masa hereditaria solo correspondía a sus herederos forzosos. ¿Y quiénes eran sus herederos forzosos? Sus hijos. ¿Y quién era su hijo en este proceso? Saúl. ¿No es cierto? Entonces, el vendedor Nectalí, cónyuge, supercite, pretendía disponer el 100% del bien sin haber culminado el proceso sucesorio, sin haberse declarado heredero de su esposa, de su esposa fallecida. Entonces, al existir un heredero excluyente, en este caso Saúl, ¿no? Que era el hijo de la causante, el hijo de la propietaria del inmueble, el vendedor Nectalí ya carecía de facultad de disponer sobre la totalidad del bien, viciando la posibilidad de exigir la formalización de la transferencia. Ahora, si muere entonces su cónyuge Nectalí, ¿no? Ya tiene un hijo, seguro con su primer compromiso, que es Saúl. Entonces, pero aún así, como lo adquirió este bien antes del matrimonio, su esposo, que es Nectalí, él tiene que también haber sido declarado. Pero nunca se dio pues acá esa condición. Nunca ha sido declarado heredero también, porque también tiene derecho a heredar, a pesar que su esposa ha adquirido un inmueble bien propio antes de que se casara. Pero no había esa prueba que acredite que Nectalí era heredero de la madre de Saúl. ¿Ok? Por eso, señores, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado y hay que ser cuando compramos un inmueble hay que ser un comprador diligente. Actuar antes de comprar un inmueble haciendo un estudio de título. Muy bien, amigos, hemos llegado a ese fin. No te olvides que esta casación, para todos que me están viendo, sí, tú para que me estás viendo, esta casación es un recordatorio, de verdad. Simplemente es un recordatorio de que la técnica contractual es el cimiento de cualquier texto procesal. ¿Está bien? Si te interesa, ¿no? Para terminar, si te interesa la forma de analizar una sentencia casatoria o conociendo los hechos, qué dijeron la parte demandante, qué dijeron los demandados y cómo resolvieron los jueces, ¿no? De nuestra jurisprudencia nacional peruana, no te olvides, señor, de suscribirte y activar la campanita para que te llegue notificaciones de los videos de cada vez que subo. ¿Ok? Nos vemos hasta el siguiente video. Muchísimas gracias.